Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? En este nuevo capítulo de Arte en Cuarentena tengo la suerte de entrevistar a uno de mis, no sé cómo llamarlo, artistas, pero también coordinadores de festivales, de proyectos varios, amigo. Me refiero a Mario Gutiérrez Cruz, que por cierto, te iba a preguntar qué tal la cuarentena, pero es que se te ve que la llevas bien, tío. Tienes una terraza. Eso ahora mismo, en los días en los que estamos, eso es un lujazo. Eso ha cobrado una dimensión completamente distinta a la que hubiera tenido hace unos meses. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Yo tranquilito aquí disfrutando de este tiempo de cuaresma. Ya te veo, ya te veo. Oye, mira, vamos a hacer una cosa, si te parece. Lo que vamos a hacer, como tienes, digamos que dos facetas, una es la de artista y otra es la de persona que está metida en mil historias de, pues, de comisariado, de coordinación de festivales, etcétera. Vamos a centrarnos primero en lo que vendría a ser tu faceta como artista y luego entramos en la otra, ¿vale? Vale, vamos a ver. Respecto a lo que yo he ido viendo de tu trabajo, veo que tiene un marcado cariz político. Y me gustaría un poco que me explicaras algunas de tus obras más icónicas. Por ejemplo, hay una en la que vas paseando una bandera negra por diferentes lugares. Explícame por qué narices alguien como tú va paseando una bandera negra por las ciudades. Bueno, ese proyecto es City Wars. Plantea un poco Bueno, ese proyecto nació realmente un poco antes en una idea del exceso de información que hay en las ciudades y con ese exceso de información yo empecé a tachar casi sistemáticamente periódicos, cogía un rotulador, empezaba a tachar toda la información que había, me iba a ciudades, las fotografiaba, las documentaba y me dedicaba a quitar toda la publicidad, luego las imprimía y me dedicaba a quitar toda la publicidad que había en esas ciudades, por así decirlo, en esas fotografías, y Ujú. aparecieron sin querer la idea de tapar esa información, el exceso de información que había, me dediqué a tapar también el exceso de colores que había en las banderas. Y aparecieron ese principio de banderas negras, que esa bandera negra no es una bandera pirata, no es una bandera anarquista, es un planteamiento de una no bandera, una no ciudad, una no nación, una no frontera, un no himno, por así decirlo. Entonces, bueno, un poco una idea quizás no, los 2009, 2011, 2014, no me acuerdo muy bien, en el que me planteaba un poco esa idea de la bandera negra. Y como dices tú, lo que hice fue, creo que fueron unas 9 o 10 acciones en diferentes ciudades, en el que preguntaba a diferentes personas de esas ciudades cómo podían definir en aquel entonces lo que era esa ciudad. Me dijeron a lo mejor en Berlín gentrificación, que fue una acción de Palabrita sencilla, corta, fácil, ¿no? 8 o 9 horas de acción por la ciudad, dibujando como si supuestamente Google Maps o un pajarito nos estuviera viendo desde el espacio, cómo poder dibujar esa bandera, por así decirlo. Y con eso hice otras, pues sí que sé, en Bélgica me dijeron, en Bruselas me dijeron Langues, esa lucha de lenguas que había diferentes entre el francés, el flamenco, en inglés, un poco ese planteamiento, incertidumbre en Madrid, una serie de palabras, por así decir, y que a partir de ahí hacía esas acciones. Pero quizás también en aquel entonces también trabajaba con los himnos, hice también varias instalaciones sonoras colocando diferentes banderas, todas negras, pero cada una interpretaba un país, ya eran los PICs, los Portugal, Irlanda, Grecia y España, y Ujú. coronando los 4 himnos a la vez, con 4 banderas negras. La llevé también luego una acción que hice en Lisboa con 8 o 9 países, con lo que era la primavera árabe, todas banderas negras con los diferentes himnos a la vez. Qué Yo creo bueno. que quizás de aquella entonces lo más reivindicativo, lo más potente que hice fue una acción en Jaén para una Bienal de Arte que hubo en el que quité la bandera de España, la bajé, deshice la bandera de España y subí una bandera negra. Todo esto rodea. No hubo consecuencias? ¿No tuviste ningún problema porque por arriar la bandera de España y... Pues fue una historia curiosa por en aquel entonces porque yo había pedido permisos para la Bienal de esta para colocar banderas negras. Tuve permisos durante todo un mes para diferentes plazas de la ciudad colocar banderas negras, pero yo nunca dije que iba a bajar la bandera de España. Entonces, cuando vinieron la policía, yo estaba haciendo mi acción, me ayudó en este momento también Domis Garrido, que estaba ayudándome un poco con el planteamiento, y David Martínez, que era el coordinador. Cuando vino la policía, yo seguía haciendo mi acción como si no pasara nada. Yo estuve entregando papeles y está toda la documentación. O sea, realmente se convirtió en una acción que duró 20 minutos, quizá 25, en el que yo bajaba una bandera que estaba súper alta. Me costó mucho realmente bajarla con unas escaleras enormes y cómo subir la bandera de España. Y ese planteamiento había diferentes cámaras de televisión de Jaén y de Andalucía,
Hubo diferentes fotógrafos que vinieron para allá. No apareció absolutamente nada por la noche de documentación de todo esto. No apareció nada al día siguiente. Yo sí que hicimos una serie de reivindicaciones en medios y a los 3 días sí que empezaron a aparecer información de todo esto y la censura que hubo. Y bueno, esa bandera que iba a estar izada, la bandera negra, durante todo lo que era la feria de arte, duró menos de una hora. El alcalde habló con concejalía habló con los bomberos y fueron los bomberos quienes bajaron la bandera de España. Madre mía, qué pollo, ¿no? Y a Madre. las 11:15, 11:30 de la noche vinieron el concejal de Cultura, vino a donde estaba yo alojado, a hacer la entrega de la bandera de España, porque tener la bandera de España es un delito. Entonces yo no podía quedarme con la bandera de España y tuve que entregar la bandera de España. Y esa misma noche me pasé otra vez a ver cómo había quedado ahí la acción con el mástil vacío, sin ningún tipo de bandera, y al día siguiente ya fueron otra vez los bomberos los que volvieron a instalar la bandera de España. Entonces, bueno, quizás yo creo de esa época, quizás lo más interesante de ese proyecto. Y luego tendríamos lo que vendría a ser otra etapa en la que has estado trabajando con tu proyecto Estados-Nación. Sí, bueno, todo el proyecto este de Estado-Nación, llevo 4 años más o menos con él, son obras muy variadas, todas relacionadas con el concepto de Estado, de plantear si hoy en día todavía podemos hablar de patria, de nación, bueno, es un poco lo mismo de siempre, el himno, esos planteamientos y cómo las fuerzas de la nación, por así decirlo, son las grandes fuerzas que nos representan y que nos cuidan y nos vigilan y hacen el bien por nosotros, como en cierto modo su valor o su estructura puede estar un poco sobrevalorada o puede estar un poco como un exceso de poder, por así decirlo. Por otra parte son como esa gran fachada, esa gran imagen de somos superpoderosos y podemos enfrentarnos a cualquier cosa. Y lo que hice han sido diferentes instalaciones, diferentes acciones muy variadas, pero bueno, quizás algunas de ellas son con temas de coches o vehículos de diferentes cuerpos, desde coches militares, Hmm. coches policiales, coches de la Guardia Civil, diferentes coches que todavía no consigo hacer, pero bueno, de Mossos de Escuadra o de la Archanja o de esos planteamientos. Y bueno, de estas piezas quizás empecé con ese planteamiento del coche como esa idea de una fuerza pública que se la ve como muy potente, pero que en el fondo es muy endeble. Y en la primera pieza era Apuntalados, que era un coche de la Guardia Civil que compré en un desguace, porque sí, se puede comprar coches de cualquier cuerpo policial, militar, lo que sea, pero no puedes comprarlo entero, está prohibido. Tú puedes comprar solamente piezas de él y luego ensamblarlas. ¿Estas leyes quién las hace? Pues no lo sé, no sé ni hoy en día si con el tema de la ley Mordaza, todas estas cosas, pues no sé exactamente. Porque es un poco surrealista, ¿no? O sea, tú te puedes montar un coche de la Guardia Civil, pero tienes que montártelo por piezas. Es como, mira, el coche de la Guardia Civil, montarlo puedes, pero te lo vas a tener que sudar, ¿no? Es un Un poco esa la dinámica. facsímil, ¿no? Por fascículos. Móntese su propio coche de la Guardia Civil, pero por trocitos. Vale, entonces, cuando has tenido esos coches de la Guardia Civil, yo he visto que en algunas ocasiones lo que has hecho ha sido enterrarlos, los has cortado por la mitad, has hecho todo tipo de perrerías y de maldades con estos... Bueno, entiendo que no ha sido con esa idea de hacer, sino ha sido más bien como proponer reflexiones respecto a lo que viene a representar ese coche en un momento dado, ¿no? Un- Sí, son como diferentes cuestionamientos a lo que decías tú del coche este, pues a lo mejor enterrado. Hay varios coches, tengo uno militar, que sí que como que está como enterrado, como hundido. Tengo uno de la Policía Nacional también, que se ha mostrado en diferentes espacios. Bueno, que también esa idea de trabajar en diferentes espacios, ya sea públicos o privados. Algunos de ellos ha estado en espacios públicos, en parques, porque creo que el arte debería estar de cara a la ciudadanía, no solamente Sí. encerrados en museos y de cara en galerías, porque el arte no debería ser esa cosa elitista, sino que el arte debería estar también en las calles y plantear cuestiones. Yo creo que el arte siempre ha estado para cuestionar cosas. Entonces, si alguien se encuentra de repente un coche enterrado, ya sea un SEAT 600 o ya sea un coche de la Guardia Civil, pues se hace muchas preguntas. Pues si además es un cuerpo de este tipo, dice ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Es real? Desde luego. ¿Será un Suscita, trozo? suscita reflexiones. O sea, alguien ve un coche de la Guardia Civil en medio enterrado y es como, ¿qué ha pasado aquí, no? No, y Mm. también ese planteamiento de que todo es un juego, porque si alguien se pusiera a desenterrar ese coche no está entero, o sea, estás en la parte de arriba, o sea, si alguien se pusiera ese concepto de es una broma, bueno, es como ese planteamiento de que creemos que, pero en el fondo no, o sea, es un rómpete las uñas, destrozate todo, y en el fondo verás que es toda No, una gran falsa.
Y luego en tus últimos proyectos, cuéntame un poco, ¿qué ha sido lo último que has estado haciendo? Pues este año, año y pico, he estado trabajando con bombas de humo, con ese concepto de acciones o rellenar espacios de humo o invitar a gente a meterse dentro de espacios con mucho, mucho humo, hablando un poco de las manifestaciones, de las revueltas. Todo esto nació también un poco con la documenta de Atenas hace unos años y como todavía el pueblo, y sigue estando el pueblo, reivindicando un poco la libertad ante el peligro de que a veces las fuerzas, no siempre, pero a veces las fuerzas sobrepasan sus poderes y en ese caso hace unos años mataron a un chaval, un adolescente y Ujú. como a partir de entonces hubo revoluciones, revueltas en el barrio de Sarkía de Atenas y como todavía hoy en día todos los fines de semana salen a la calle para tirar bombas de humo, para decir estamos aquí, la policía no va a entrar, dejarnos en paz, ya nos podemos autoorganizar nosotros mismos sin necesidad de otros cuerpos nacionales que nos ayuden. Entonces, bueno, con ese tipo de acciones he hecho pues desde propuestas en espacios públicos como espacios privados, como a la último que ha sido, que justo me fue cerrado durante una exposición colectiva que hubo, que fue cerrado durante el coronavirus, ha sido un habitáculo individual, una especie de cabina transparente, en el que el propio espectador, el que quisiera, entraba dentro y realmente él era el artífice de la obra, por así decirlo, era el culpable de lo que pudiera pasar. Hay un botón de on, un botón de off, y si le dabas al on, de repente te llenabas de humo y de repente estabas metido dentro de un ambiente casi una reivindicación, un juego, hablando un poco de estas manifestaciones, pero cómo llevarlas al individuo y cómo las personas que a lo mejor nos enfrentan a una manifestación, a una revuelta, como en un espacio museístico, artístico, de repente te puedes convertir a ti mismo en un activista. Pero es un juego, una reivindicación, una crítica también a todo esto, o como también en el fondo es como una especie de gasamiento, pero individual. Tú mismo Es te un, estás... es un poco raro el concepto, ¿no? Es como yo me autogaseo, ¿no? Entro en una cabina, me autogaseo un ratito. Yo creo que en un futuro, tal como va evolucionando la humanidad, ya directamente es como que la gente hasta pagará, ¿no? Para autotorturarse, autogasearse, autoapalearte, para tener como que pagar el doble de hipoteca, para tener que pagar más impuestos, para que, ¿sabes? Como para que te apalee la policía. Le darás un botoncito y vendrá gente ahí, te darán una paliza y cosas Hombre, así, porque vivimos cada vez más en un mundo feliz, ¿no? De Huxley. Es como que estamos ahí cada vez más y más metidos en esta especie como de happy world, donde estamos cada vez más controlados, más sometidos, y encima es como que damos gracias, ¿no? Todos vamos con nuestro móvil, ¿no? Dando información de dónde estamos, con quién hablamos continuamente, vamos ahí. Sí, no me extrañaría que se... sí, proponlo de las cabinas, tío. Igual sí, dentro de un tiempo te las pagan. ahora mismo estamos todos encerrados aquí en nuestras casas, somos todos felices, ¿no? Estamos todos con nuestra música, nuestros vídeos, viendo películas, estamos disfrutando como nunca porque el mundo es feliz y no pasa nada y están controlándonos y no pasa nada y saben dónde estamos y tenemos unas aplicaciones donde pueden saber geolocalizarnos en todo momento. Hay miles de cámaras por todas partes. Los chinos, que han sido el gran ejemplo, la maravilla, tienen miles de cámaras con reconocimiento facial y saben exactamente quiénes somos, a qué temperatura estamos, qué enfermedades tenemos, nos ven unos rayos láser, nos analizan cómo estamos, es maravilloso, o sea, y todos Sí, somos sí. felices. Son todo un referente a seguir. Yo creo que tenemos que ir en esa dirección cada vez más. Un poco más de represión, que nos falta un poquitito más ahí de... Hombre, yo ya hace 15 años casi hice muchos trabajos con el tema del control social, con cámaras de vigilancia, con todo el tema de cómo nos controlaban, cómo nos autocontrolábamos y lo felices que éramos también. O sea, en el metro de Madrid había unos carteles por todas partes, más de 100.000 cámaras veran por su seguridad. Eso era en el 2008, 2009. Paranoia total, ¿eh? Y 100.000 cámaras verán por su seguridad no sé, ni cómo en el 2012, ya han pasado 8 años, Londres presumía que era imposible perder a una persona en un espacio público, que había, en todas las esquinas había cámaras y que no había ninguna manera de que alguien pudiera desaparecer de un seguimiento. Eso fue hace mucho tiempo. O sea, Lo de Londres, yo que he estado allí alguna vez haciendo arte en la calle, la verdad que es un poco too much, es un poco agobiante, ¿eh? Es verdad que en Madrid hay un montón de cámaras, Barcelona también, pero lo de Londres, tío, o sea, ves torres con 8 cámaras mirando en diferentes direcciones. Abajo, arriba, no sé qué. O sea, es una pasada, es una pasada. Oye, y cuéntame, ¿fue en el 2008 cuando hiciste esta acción en la que estuviste tapando cámaras continuamente?
Eso sí, yo creo que en aquel entonces era por su seguridad también y partir también de... Me gusta partir a veces de cosas que encuentro en noticias, en periódicos. En aquel entonces el PP estaba en el Palacio de Congresos y él mismo estaba de oposición al PSOE y en el Palacio de Congresos ellos antes de cuando eran cuando no eran oposición, sino que estaban gobernando, colocaron a la oposición cámaras de vigilancia en el cuarto donde estaba la oposición. Y cuando ellos se convirtieron en oposición, uno de los diputados se cogió una silla, cogió un sobre blanco y tapó una cámara de vigilancia que ellos mismos habían colocado años atrás. Me Qué encantó la fuerte, idea. ¿no? No sabía esa historia, pero Me me encantó la, parece... me encantó la idea y dije, joder, me parece una idea que deberíamos hacer todos. Y fue una acción que hice por Madrid, pero mi intención no era hacerla únicamente yo, sino que la puse públicamente, invité a otra gente que no era a mí, y repartir sobres blancos simplemente y tapar cámaras de vigilancia por las calles, pero sobre todo el metro, que era más fácil de acceder al metro. Y como también, bueno, como esos sistemas de vigilancia en el fondo pueden ser desactivados momentáneamente, que tampoco estamos rompiendo nada, simplemente es una desactivación momentánea y Qué como es bueno. un cuestionamiento, por así decirlo, de qué está pasando y quién está controlándonos. Y Qué guay. Oye, una cosa, Mario, cuéntame un poco acerca de tu faceta de organizador de, yo creo que es el festival probablemente más importante que hay en España de videoarte, o al menos que yo conozca, no lo sé, igual hay algún otro, pero Proyector es como que tiene ya un nombre, ¿no? Tiene ya una envergadura porque son muchos años de edición tras edición, creo que son 13 ediciones, ¿no? Que llevas ahí batallando año tras año para poder traer lo mejor del videoarte internacional a España. bueno, es una gran lucha. Realmente no somos quizás los más importantes, quizás el Loop de Barcelona es más potente, o seguro que es más potente que nosotros, pero nosotros desde Bueno, el loop también está bien, pero como el proyecto... No, sí, el loop tiene... Hombre, el loop está muy bien. Sí, sí, es verdad. el Loop es totalmente necesario, pasa que tiene dos facetas, tiene la parte pública y tiene la parte privada con la Feria de Arte, pero es necesario. Nosotros desde Madrid lo que intentamos, bueno, Madrid es un proyecto que nació en Madrid y que se hace normalmente en Madrid, pero que, bueno, que viaja mucho, se mueve mucho internacionalmente, pero que siempre ha sido una lucha por dar visibilidad a lo que es el concepto de videoarte muy amplio, muy desde el planteamiento de videoinstalación, video performance, dar espacio a las propias obras, que cada obra tenga su relación con el espectador, ya sea por la interacción, ya sea porque sea multipantalla. La idea es como generar diferentes estructuras de navegación, de tamaños, de escalas, de diferentes localizaciones por la ciudad. Siempre trabajamos entre 10, 15 espacios de la ciudad de Madrid. O sea, esa idea de que pueda llegar a todo tipo de públicos, desde un espacio público, una plaza, siempre trabajamos en plazas públicas, trabajamos con espacios independientes, trabajamos con museos, con galerías, con diferentes estructuras para que llegue a públicos muy variados, con temáticas muy variadas, no nos centramos en temáticas, sino que cada año hay muchas temáticas variadas y trabajamos con 4 planteamientos sobre todo, pero la idea es, por una parte, lo que son las videoinstalaciones o los vídeos que son ya sea por convocatoria o ya sea por invitados, desde las 400, 600 propuestas nos llegan cada año, seleccionamos con un jurado internacional unas cuantas, como unas 20, y otros 15, 20 invitados que son piezas fundamentales, desde podemos traer a Gary Hill o Rysinski, Santiago Sierra, podemos traer a artistas como Regina José Galindo, así que intentamos como a artistas que para nosotros nos parezcan importantes, que creemos que están contando diferentes narrativas, diferentes maneras de hablar, diferentes maneras de pensar. Y como por una parte son las piezas estas, por la parte los encuentros internacionales o los encuentros con profesionales siempre, en el que pueda haber desde comisarios, directores de festivales, abogados, coleccionistas, conservadores de obras de arte, o sea, ese planteamiento de qué está pasando, cómo, por qué, cómo se puede mejorar. Y por otra parte también los artistas, siempre hablan los artistas. Yo creo que es importante que el artista pueda hablar y pueda contar su obra, pueda hablarnos de qué está pasando. Y luego, por otra parte, los talleres. Pues eso, hay siempre unos talleres. Todas las actividades son gratuitas. Entonces, bueno, a través de talleres, encuentros, proyecciones durante 12 días, este año va a ser, siempre es en septiembre, con el inicio de las actividades después del verano. O sea que en septiembre ahora, dentro de nada, vais a presentar la próxima edición, si todo Sí, va bien. si todo sale bien, del 9 al 20 de septiembre estaremos en Madrid. Y imagínate ahora, te voy a plantear ahora dudas que tengo, ¿vale? Imagínate que lo de la cuarentena se alargara y que en septiembre todavía estuviéramos medio confinados o no se pudieran hacer festivales o encuentros donde hubiera multitudes de más de 50 personas o así. ¿Tenéis algún plan B ya preparado o pensado o estáis un poco, Hombre, de no sé, a momento la no hay espera?
hay tres posibilidades. Una es que se haga el festival, porque esperemos que después del verano se calme todo y en octubre va a ser otra vez peor, antes de las vacunas. Entonces, antes de las vacunas creo que es un buen momento para hacer el festival. Plan B es hacerlo online, pero me parece una tristeza, porque creo que es verdad que todo el mundo hoy en día está mostrando todo online, pero no es la manera de hacerlo. Nuestro festival siempre hemos reivindicado que la obra debería estar en su tamaño, en su contexto, con la manera de proyectarse. Entonces, proyectar una pantalla de móvil, de ordenador, No es es lo una, mismo. es una tristeza muy grande, porque para eso están otros festivales que son necesarios, pero son más de screening, por así decirlo. La principal característica es bueno, que hay un diálogo con el espectador, una manera de narrar la historia, una manera de encontrarnos con la obra y que la obra del videoarte a veces es maravillosa, a veces es aburridísima. Entonces hay piezas que son 3 horas de lo mismo. Tú no puedes poner 3 horas de lo mismo, la idea es que el espectador entre, lo vea, lo entienda, lo disfrute y se vaya. No es que estés 3 horas delante de una pantalla viendo el mar. Como se... Vale, vale. Bueno, creo que la opción B, ponerlo online, la tercera es retrasarlo. Esperemos que no haga falta retrasarlo, pero que también es otra cosa que estamos barajando. Bueno, si lo retrasarais, supongo que estáis todavía contemplando fechas y cómo lo haríais, ¿no? No, Está en el aire. no, si lo retrasamos no sabemos qué va a pasar y bueno, esperemos que septiembre todavía sea fácil y que bueno, el videoarte todavía es minoritario. O sea, ese concepto de más de 50 personas, pues bueno, nuestro festival vienen 20, 30, 50, 100, 200 como muchísimo, tampoco es algo mayoritario. Cada sesión que hacemos, es verdad que cada noche hacemos una presentación en un espacio diferente, pero como son casi 12 eventos para 12 días, pues nunca repetimos todo el mismo público, entonces ahí pasa muchísima gente por el festival, pero gente muy variada, diferentes horarios, diferentes maneras, y entonces yo creo que se puede respetar esas distancias mínimas, se podrá ir al festival con mascarilla o se podrá abrazarnos con guantes. Esperemos que pueda pasar estas cosas tan bonitas. Ojalá. Oye, una pregunta. Antes hablábamos del loop y me ha venido a la cabeza una pregunta y es, ¿qué crees que diferencia Proyector de otros festivales de videoarte? ¿Cuál crees que sería la diferencia subyacente ahí entre, por ejemplo, un loop o cualquier otro festival que pueda haber de videoarte a nivel internacional? ¿Cuál es vuestra marca? Hombre, quizás yo creo que por una parte es la deslocalización, que trabajamos con muchos espacios, pero bueno, que eso no somos los únicos festival que hacemos esto. Quizás sí que somos bastante, reivindicamos un poco lo social, lo político, aunque hay muchas temáticas, pero lo político, lo social, incluso lo irónico, están bastante presentes en nuestra estructura y que intentamos dar visibilidad a piezas que no son tan fáciles de mostrar con eso, con la idea de multipantalla, multiinstalación o que el espectador tenga que componer en su cabeza, Ujú. que no sea únicamente algo tan fácil como verlo y una narrativa, sino que haya una especie de estructura. Y no somos tampoco súper tecnológicos, no somos un festival de la máxima tecnología, no nos interesa la tecnología, sino nos interesa lo que quiera contar el artista. Qué bueno, tío. Me gusta cómo me lo has sintetizado todo así como, ¡pam!, súper... Como que tienes la idea muy clara de qué es lo que os diferencia. Me gusta, y la verdad es que suena muy bien. Hay muchos de los artistas que has comentado antes que son ya, que tienen una trayectoria muy consolidada, pero creo que una cualidad también que veo en los diferentes proyectores, las diferentes ediciones que habéis ido haciendo, es que os gusta como dar espacio tanto a artistas que tienen una trayectoria más consolidada y a otros que quizá están empezando o que quizá todavía no han tenido una plataforma de difusión tan grande, ¿no? Como han podido tener otros. También me parece muy interesante. Bueno, nosotros tenemos todos los años, a final de año, una convocatoria. Entonces ya a partir de ahí ya conocemos a gente muy, muy distinta, muy variada. Es más, la convocatoria se la pasamos, hacemos una primera preselección, se la pasamos al jurado, pero ni nosotros ni el jurado sabe el nombre del artista, ni sabe quién es, ni de dónde es, ni nada. Solo ven vídeos, solo ven links a vídeos. Entonces, en cierto modo, hay una criba por calidad, no por quién es, cómo, ni nada. Entonces hay una suerte de a ver qué pasa cada año y a ver qué nos encontramos. Por Ujú. otra parte, aparecen pues, gente muy joven de universidades, gente de diferentes países. Tenemos una convocatoria que llega a 30, 40 países, o sea que es bastante potente, a pesar de que normalmente estamos centrados mucho en Latinoamérica y mucho en Europa. Pero desde el año pasado también estamos intentando llegar un poco desde el norte de África, yéndonos para lo que es un poco Asia, sudeste asiático, y este año la idea es centrarnos un poco en Oriente Medio. Entonces, bueno, Qué bueno. yo creo que ese intento es que sea muy variado, que pueda convivir pues desde artistas que llevan 50 años haciendo obra como Edith Bazzi o Risinski
Gary Hill, artistas totalmente claves de lo que es el videoarte y lo que ha sido el vídeo experimental, o el cine experimental incluso, a artistas totalmente desconocidos que es su primera obra o que tienen obras muy normalitas y tienen ciertas obras que son espectaculares. No nos importa la carrera del artista en sí, sino nos importa la calidad de la obra, en ese sentido. Muy bien. Oye, Mari, ¿podrías, por ejemplo, igual citar así algunos nombres de lo que vendría a ser esta disciplina artística? Para, yo que sé, personas que igual no sepan mucho de videoarte, como diferentes personas que sean como icónicas o que para ti sean referentes. Hombre, icónicas para mí desde el principio, la reivindicación de las televisiones, la rotura de la imagen, la rotura de la señal, todo el tema de todo lo que pasó en los 60, 70 con Fluxus y Lanyon Pike. Lanyon Pike es la pieza, por así decirlo, clave. Más bien Bostel también, que Bostel es un poco más el desconocido, pero que estaba con él siempre y que estaba reivindicando toda la rotura del sistema, la televisión, la instalación, la videoinstalación. Y en aquel entonces también empezamos los 60, 70 ya casi, estaba Gary Hill. Para mí Gary Hill tiene unas piezas fundamentales en el que trabajaba desmontando los tubos catódicos de las televisiones, hablando de la descomposición de la imagen, hablando del vídeo en relación al espacio público y escénico también, y de la multiinstalación. Ya todas las artistas que trabajaron con el cuerpo, o sea, no podemos dejar atrás Bruce Nauman, Vito Conchi, toda la rotura que hubo con ese movimiento, con el juego, con el cuerpo, de artistas de los 70, de los 80, John Jonas, no solamente los hombres, porque son quizás los más conocidos, pero que John Jonas con toda la reivindicación del cuerpo de mujer, y obras quizás más reivindicativas, pero a la vez más místicas y menos activistas, quizás es Bill Viola. Bill Viola es el clásico artista que es fácil de entender para cualquier tipo de persona, porque habla desde una belleza, de la belleza, habla de la tristeza de la muerte, de lo que es el concepto de vida y muerte, del fuego, el agua, de los elementos de la tierra. Entonces, bueno, quizás para mí la pieza clave es el tríptico de Nantes, en el que nos cuenta, meten un hostiazo ahí con 3 visiones: un familiar, madre o padre muriéndose en el hospital, él cayendo a un vacío de agua infinito y su mujer pariendo. Es una realidad que te enfrentas ahí como un golpe bestia a enfrentarte a la realidad. Y bueno, hay artistas que han estado trabajando y que últimamente siguen trabajando. A mí me gusta mucho el trabajo de Francis Alís, muy simpático, muy irónico. Es un artista que juega con el videoarte, juega con el espacio público, que le da vueltas. Artistas como aquí en España, pues fundamentales, Antonio Muntadas. Antonio Muntadas, todas las obras que hizo, 70s, 80s, Francesc Torres, también todas las obras que ha hecho de instalación, de trabajar con el espacio, la política, son para mí fundamentales. Más actuales, Fernando Sánchez Castillo, tiene una obra en vídeo, no, tiene obra muy buena en todo, pero que en vídeo tienen muy potentes. Santiago Sierra, Regina José Galindo en Latinoamérica. A Regina José Galindo le he enviado un email a ver si le apetece animarse a que le haga una entrevista, pero por ahora no he recibido respuesta. No sé, vamos a ver. Es que tengo ganas también de entrevistar, de dar un poco más de voz a mujeres, pero por ahora las mujeres que he ido preguntando no he tenido mucha suerte, así me están dando un poco calabazas para las Bueno, entrevistas. Vamos a ver, supongo que también estará liada con mil historias, no sé. me gustan ciertos artistas con los que trabajas tú, ya sean de vídeo, ya sean de cualquier cosa, me gustan mucho. O sea, yo he trabajado con artistas como Teresa Margolles, como Cristina Lucas, como artistas así bastante reivindicativas y que creo que son fundamentales para hablar un poco del contexto, de lo que está pasando, de las piezas bueno, que yo creo que el arte debería ser esto, hablar de poder contar historias, poder contar lo que está pasando hoy en día y poder enfrentarnos a la realidad, que es jodida, una realidad jodida, y tenemos que, Eso es. los artistas deberíamos dar voz a este tipo de propuestas. Entonces, bueno, que es necesario hablar de propuestas, ya sea en la calle, ya sea en vídeo, o ya sean instalaciones, performance, encuentros o cualquier cosa. Mm. Oye, una cosa, ¿en qué momento? Ahora voy un momento a volver otra vez a lo que es tu trayectoria, porque hay una cosa que se me ha quedado un poco como en la cabeza, como resonando, y es, o sea, tú tienes una carrera como artista, pero luego te has ido metiendo en cantidad de proyectos como comisario, organizador, coordinador, has llevado este espacio expositivo menos uno.
bueno, expositivo, creativo, porque hacías un montón de cosas. Em, ¿A qué obedece tanta inquietud y tanto querer trabajar en tantas propuestas distintas? Pues por una parte eso, mi obra personal porque necesito hacerla y por la parte de los proyectos colectivos o participativos o organizativos, simplemente nació, yo no estudio nada de curatorial y ni me interesa tampoco plantearme ese concepto, sino más bien nació una necesidad. Yo desde el principio, con el primer Menos Uno, que fue una página web en el 2000, 2005 al 2012, lo que era el espacio Menos Uno, la idea era siempre como poder dar cabida a artistas que me parecían importantísimos, necesarios y que no tenían visibilidad. Disciplinas que no eran las fáciles, el vídeo, la instalación, la performance, el arte sonoro, la intervención, el site specific, eran como disciplinas que nadie quería dar visibilidad y que creía que eran necesarias. Entonces, sin querer, poco a poco, a la par, he ido compaginando mi labor de artista y mis acciones y mis obras y mis instalaciones Ujú. con dar visibilidad. Entonces, bueno, proyectos como Menos Uno, pues eso, proyectos como en Sonora también, de ese mundo del arte sonoro que hoy en día es más fácil llegar a él, pero quizás hace 15 años era un gran desconocido y nadie valoraba este tipo de propuestas, pues había que también llevarlas a cabo. Incluso el videoarte, que lleva 60 años con nosotros, pero que ¿quién apoyaba comercialmente este tipo de propuestas? ¿Qué museos llevaban a cabo esto? Hoy en día sí es más fácil porque hay más medios, más posibilidades y muchas propuestas de los 80, de 90, bueno, en Holanda el Worldwide Video era una propuesta brutal, pero que son propuestas individuales, personales, de locos, que les gusta esa propuesta y que quieren llevar a cabo esto, Ujú. pero que no hay casi visibilidad de este tipo de obras porque no son comerciales, porque no son fáciles y porque no son lo que está habituado del público. Claro, es que una cosa es colgarte un cuadro y otra cosa es comprarte un fichero MP4 con un certificado, ¿no? Supongo que va un poco por ahí, como que a la gente les gusta el poder tener una obra y poder... Aunque hay piezas de videoarte que sí, que son, que van con su pantalla, ¿no? Con el proyector o lo que sea, que va todo el set incluido, pero por lo general cuando la gente compra videoarte, lo que están haciendo es comprar ese archivo, ¿no? Y lo que viene a ser los derechos de difusión, pues bueno, pues eso, lo que vendría a ser el papel, el certificado, como que esa es una obra que se ha vendido, tal, y que tú eres la propietaria. Sí, en el mundo digital lo que estás pagando es un contrato, realmente, no es más que un papel, o sea, porque realmente incluso artistas como Gary Hill tienen su obra vendida, pero a la vez la tienen colgada en YouTube, porque dicen, bueno, ya que mi obra está en todas partes, bien dársela a conocer al público y el que quiera comprarla, yo doy un papelito de que esto le pertenece, pero le pertenece como a otras 6 personas más o como a otra gente que puede verla, o sea que bueno, que en cierto modo estamos comprando contratos, contratos de pertenencia, esa idea de posesión, o sea, realmente el arte en sí es un concepto de posesión. Pero todo esto te paras a pensarlo, es bastante loco, ¿no? sea, a ver, vamos a ver. Digamos que Gary Hill hace una obra en la que proyecta una imagen, ¿no? Sobre una superficie determinada, pam, documenta esa acción y él sigue difundiendo esa acción porque él es el autor y tiene todo el derecho, pero tú como coleccionista que le compras a él un papel diciendo que tú puedes también proyectar esa obra Y y que que es tuya, puedes ¿no? tú... Y que es tuya, ¿eh? O sea, lo Y importante que, es que esa obra te pertenece, tiene tu título, es un título tuyo y puedes poner, casi es más importante colgar el título de que esa obra me pertenece. Hay coleccionistas con los que hemos trabajado que presumen de que tienen 500 obras. Yo tengo 500 obras en mi colección. O sea, ese concepto bueno, en cierto modo es un ego también, ¿sabes? Que Porque al final lo que tienes son 500 archivos que los puedes tener en un disco duro, ¿no? Muchas veces, y 500 contratos de que a ti esa obra te pertenece, pero claro, como en realidad de lo que estamos hablando es un archivo que además está en internet, que está al alcance de todo el mundo, si tú, aunque tú tengas ese contrato diciendo que esa obra es tuya, lo que tienes es algo realmente muy efímero. Es como, vale, ¿de qué te sirve a ti tener un papel que te diga que tú eres el autor de una obra, ¿sabes? O sea, es un tema que supongo que estará ahí como caldente, que habrá mucha gente que hombre, hablará sobre esto, ¿no? no hay muchos artistas tampoco que cuelguen su obra realmente en internet. Realmente los artistas intentan tener un cuidado, las contraseñas, los datos, intentan como que de verdad sea más bien única. Pero en cierto modo, sí que es verdad que los artistas con obras que llevan 40, 50 años, las obras están ya online
alguien las ha colgado en algún momento en la red y ya que se van a ver mal, pues el artista dice, bueno, si está en la obra online, se van a ver mal, vamos a verlas de verdad en calidad. Entonces, a ciertos artistas que vuelven otra vez como a colgarlas, a ponerlas públicamente, porque sí, como dices tú, tiene el derecho de la copia de la prueba de autor, el PA de siempre de las obras de grabado, de fotografía, pues bueno, la prueba de autor del propio artista, que es la que se conserva. Y en cierto modo es una cosa educativa. Es un poco, bueno, si tú puedes tener una Mona Lisa que está estampada en millones y millones de libros de texto de todas partes del mundo, ¿por qué no puedes tener un vídeo que también es una pieza clásica, ya llevan 40 o 50 años mostrada en un montón de museos? Es lo mismo, realmente, es una copia digital, no es la original, no es la manera de que debe verse. O sea, por eso también la idea de las muestras, las exposiciones, es intentar mostrar la obra como debería verse. O sea, si el artista la quiere que la mostremos a 5 metros por 4, pues se muestra a 5 por 4 porque tiene que ser inmersiva. Si el artista la ha planteado para que sea vista en 12 móviles, pues tiene que verse al tamaño de 12 móviles, no tiene que verse en tu ordenador a un tamaño de 1024, no tiene que verse Claro. el tamaño de móvil. Entonces, la idea es intentar reivindicar el formato original que el artista lo ha planteado en lo posible. Muchos artistas nos piden que proyectemos su obra en 4K. No tenemos 4K y ni creo que vamos a conseguir tener 4K, ni creo que tampoco sea necesario. Incluso el propio Gary Hill hablaba mucho de que muchos museos le piden que la obra del 79, con las pantallas Philips del 79, del modelo no sé qué, dice, es absurdo. Estamos en el 2020, vamos a ponerlo con la tecnología de hoy en día. No, pero yo quiero... Mira, no, hay que actualizarse, hay que rehacerse y las obras tienen que vivir, tienen que estar vivas, no pueden morirse. Entonces, bueno, esa idea de archivo, vida, es una cuestión de planteamiento que a mí estéticamente me gustan mucho también ciertas estéticas del pasado, ese rollo vintage, pero que bueno, que hay que tener cuidado en que lo importante en el fondo es la idea, no tanto... Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Simplemente me estaba, o sea, mi duda era un poco en el sentido desde la perspectiva del coleccionista, es como decir, vale, yo compro, tengo este contrato, ¿vale? Que certifica que yo soy el propietario. Si ahora un museo quiere exponer, imagínate que tú tienes una obra de videoarte, yo te he comprado esa pieza, si un museo quiere exponer esa pieza tuya, tendrá que venir a mí y será a mí a quien le paguen por exponer esa pieza tuya. ¿Sería Si, así? si la obra ha comprado el museo, ¿no? Es del museo. Si la obra no la ha comprado el museo, tienen que pagar los derechos al artista, pero sobre todo a la galería también, porque los dos se llevan cacho. O sea, realmente siempre cualquier artista reconocido, mediana carrera, tiene galerías detrás de él y la mitad se va a llevar la galería y la mitad se lleva el artista. Entonces, bueno, que si el artista vende directamente a esa institución, pues sí, puede exhibirla porque le pertenece. No, pero yo me refiero más en el caso, yo no sé si esto es interesante para otra gente, pero yo es que tengo curiosidad. O sea, imagínate, yo por ejemplo te he comprado esta obra, yo soy el propietario, tú la hiciste, yo ahora la tengo, yo tengo el archivo y tengo el contrato. Si un museo quiere exhibir esa obra que tú hiciste en 1998, que yo soy el propietario de esa obra, el museo tiene que acudir a mí, entiendo, ¿no? Y yo soy el que le que facilitará el que pueda exhibirse y supongo que en el contrato figurará en qué condiciones tiene que hacerse y todo eso. O sea, muchas personas que quizá compren obra de videoarte, quizá lo hacen un poco con esa idea. Si este artista en un futuro tiene éxito y es un artista de renombre y los museos quieren exhibir su obra, tendrán que acudir a mí y yo seré el que tendrá que cobrar también por poder exhibir esa pieza. Sí, o también pues esa opción, o también la idea de siempre, del tema del coleccionismo puro y duro por especulación económica. No solamente de derechos de reproducción, de que cada vez que las pongas te paguen por mostrarla, sino, por ejemplo, hace poco hablé con un coleccionista que me decía que él compró una obra hablamos de antes, de Bruce Nauman, Ujú. en el 74, 75 creo que era, la compró por $250, porque hasta los finales de los 90 casi todas las obras eran obras ilimitadas, no eran como ahora, o sea, eran obras ilimitadas, tú lo que pagabas era el soporte. Tú comprabas una cinta Numatic, comprabas una cinta en el formato que sea, y tú podías usar y reproducir esa cinta hasta que muriese el soporte. Tú no podías hacer nuevas copias de esa cinta, tú no podías pasarla de Umatic a digital, a DVD. La idea en aquel entonces eran ilimitadas, a un precio mucho más barato de lo que es hoy en día, Ujú. pero sin embargo era la duración del proyecto este. Este hombre compró $250 la obra
y hoy en día le están ofreciendo 50.000 por esa copia. De 250 a 50.000. Se ha multiplicado por miles y miles de veces esa obra. No todos los coleccionistas tienen la suerte, o esos artistas tienen la suerte que su obra se revaloricen, incluso algunos decaen también, pero bueno, que la especulación siempre está presente en el tema del coleccionismo, de las adquisiciones, del mercado. El mercado es Sí, eso. sí. Esto es todo un mundo, la verdad es que yo muchas veces me pierdo con todo eso. Es como yo estoy en mi burbujita, creando, haciendo mis historias, con mi confusionismo, con mis piezas en la calle, pero todo el tema de mercado, es verdad que trabajo con dos galerías, pero bueno, de vez en cuando, oye, mira, Ray, que hemos vendido esto, pum, factura, dinero y ya está. Pero no, me falta más contacto, saber cómo funciona. Por ejemplo, esto que me estás diciendo, sabía más o menos cómo iba, pero me he dado cuenta ahora al hablar del tema que hay muchas cosas que yo desconocía. O sea, no sabía muy bien como quién tiene los derechos. Porque yo pensaba, vale, si un museo ahora quiere una pieza que yo he comprado, el artista no interviene por ningún lado, no se lleva un porcentaje, se llevará algo también, ¿no? Normalmente no. Normalmente no, nada. Vale, vale. Pero bueno, Joder. tú hablabas otro día de artistas de street art, de estos que cogían el muro, los cortaban y los llevaban a exposiciones y el artista ni siquiera le preguntaban al artista por qué lo Sí, en el hacían. caso de Blue, en Italia, sí, sí. Bueno, Blue o Bansky o cualquiera de estos que están cortando sus piezas a ti mismo en una exposición que yo estaba presente, pintaste en la calle, cortaron ese trozo y cogieron esa obra y se la quedaron para su colección privada. Bueno, que ocurre Ya. mucho de acciones en espacio público que acaban convirtiéndose en espacios privados y de quién es esa obra, qué pasa con esas obras y el concepto de derechos de autor es muy complicado, o sea, un planteamiento Sí, de... sí, sí, sí que lo es, sí. Es complejito el tema. Oye, tío, pues me ha gustado mucho, mucho el poder hablar contigo, poder acercarme un poco a ti, entender un poco más acerca de tu obra, ver también tu perspectiva como persona que organiza, lo que está pasando con un proyector, qué quizá puede pasar. O sea, muy, muy interesante, tío, te agradezco muchísimo. A todos mis invitados, no sé si has visto otras entrevistas, pero siempre les invito a que si quieren, puedan hacerme una pregunta, para que no sea yo todo el rato el que pregunta y que tengan derecho también a como, pues eso, a poder preguntar también. ¿Hay algo que quieras preguntar? ¿Eres tú el culpable de lo que está pasando ahora? ¿Has creado tú este caos en el mundo para hablar del caos, y la teoría del caos y la teoría de la confusión y tener más aliados? Pues espero que no, tío. Espero que no lo haya creado yo. O sea, yo hay muchas veces que, claro que me gustaría mucho como extender el caos, pero más como desde una perspectiva artística, performática incluso, pero a nivel global, ¿sabes? Como hacer uso de todo esto de lo que tú hablabas, por ejemplo, hacer uso del vídeo, hacer uso de YouTube, para poder llegar a mucha gente y de algún modo poder coordinarnos entre todos para poder llevar a cabo acciones que tengan un impacto a nivel social, a nivel político, etcétera. Pero bueno, para eso todavía me falta largo camino. Primero tengo que crecer con el canal, conseguir llegar a más gente, que más personas, ¿sabes? Poder conectar con otra gente que les guste el arte y que en un momento dado pudieran estar dispuestas a participar en proyectos de esta envergadura. Y quizá más adelante, pues yo qué sé, cuando tenga 100.000, 1.000.000 de suscriptores, cuando llegue ese día, que está a la vuelta de la esquina, pues ya podré empezar a meterme en camisas de 11 varas y meterme en proyectos que tengan mayor alcance. Pero por ahora no. Lo que ha pasado creo que yo no he tenido nada que ver. O eso espero, tío. Nada, lo dicho, tío. Ah, las personas que nos estéis viendo, pues ya sabéis, si os está gustando la entrevista, pues darle al like, suscribiros, los que queráis suscribiros. Tenéis ahí el botoncito, tenéis que darle a la campanita y ya está. Y Mario, pues lo dicho, que ha sido un gustazo poder entrevistarte y poder hablar contigo. Disfrutar de las vistas, tío, que se te vea ahí súper a gusto en tu terraza, tío. Habrá mucha gente que te esté viendo en estas circunstancias y pensarán, qué cabrón. Mira lo que suerte, tío, ahí en el solecito con los pajaritos. Pues aprovéchalo, tío, disfrútalo. Y nada, espero que nos podamos ver muy pronto ahí por Madrid, tío, y que nos podamos quedar para tomar algo, ¿vale? Disfrutarlo. Un fuerte abrazo, tío, y cuídate. Cuidaros.